Clases de ideas en Locke. Su teoría del conocimiento. Tutorial. Idea es todo lo que conocemos, ya sea a partir de la experiencia externa o interna, es decir, de la sensación o de la reflexión. Encontramos la definición en el ensayo Llamo idea a todo lo que la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato de percepción, pensamiento o conocimiento, escribe John Locke. La idea es, por otra parte, una imagen o representación de la realidad. Clases de ideas según John Locke. Para averiguar el origen de las ideas, Locke considera necesario estudiar los mecanismos psicológicos de asociación y combinación de ideas. Este análisis psicológico será una característica de todos los sistemas empiristas. Como punto de partida distingue entre las siguientes clases de ideas. Ideas simples son aquellas que la mente se limita a recibir pasivamente y que no puede descomponer en otras ideas. Locke las considera los átomos del conocimiento. Pueden provenir de la experiencia externa, de la sensación, o de la experiencia interna, de la reflexión. Ideas que provienen de la sensación. Pueden originarse a partir de un solo sentido, vista, oído, etc., o de varios sentidos, como las ideas de espacio, figura, reposo o movimiento. No toda idea es imagen de una cualidad objetiva. Podemos tener ideas simples de las cualidades objetivas primarias que existen en los objetos, figura, movimiento, etc., o de las cualidades subjetivas secundarias que no existen en los objetos, color, olor, temperatura, etc., sino que se producen en nosotros por las combinaciones de las cualidades primarias. Ideas que provienen de la reflexión. Se producen cuando la mente reflexiona sobre las sensaciones derivadas de la experiencia interna. Tienen por objeto, pues, los estados subjetivos de conciencia. Se producen cuando la conciencia tiene experiencia de sus propias operaciones, cuando pensamos, recordamos, percibimos, creemos, etc. Ideas que provienen a la vez de la sensación y de la reflexión, como las ideas de placer y dolor. Estas ideas simples son la materia prima del conocimiento. La mente solo puede recibirlas de manera pasiva a partir de la experiencia, puesto que el entendimiento no tiene capacidad para crear ideas, pero puede trabajar de manera activa relacionando las ideas simples entre sí. Ideas complejas son las que la mente produce activamente a partir de las ideas simples, asociándolas o combinándolas. De esta actividad asociativa de la mente resultan tres tipos de ideas. Sustancias son ideas que representan cosas particulares que tienen existencia por sí mismas. Surgen al considerar una serie de cualidades accidentes que producen ideas en nuestro entendimiento y a las que atribuimos un soporte. Podemos percibir estas cualidades aisladas en los objetos, pero no este soporte al que llamamos sustancia y que Locke define como un no sé qué incognoscible. Por ejemplo, percibimos las cualidades de la rosa, un color, un olor, una textura, una forma, que asociamos en nuestra mente para formar la idea compleja de rosa. Pero si existe algo más allá de estas cualidades, no podemos conocerlo. En su ensayo sobre el entendimiento humano, Locke explica cuál es el proceso psicológico por el que asociamos una serie de ideas simples. Si no imaginamos de qué manera puedan subsistir por sí mismas estas ideas simples, nos acostumbramos a suponer algún substratum donde subsistan y de donde resultan, el cual, por lo tanto, llamamos sustancia. Este mismo proceso ocurre con las sustancias pensantes. Nuestra mente asocia las percepciones internas y externas y forma la idea compleja del yo. En definitiva, no sabemos qué es la sustancia, aunque sea racional suponer su existencia. No podemos, por tanto, tener un conocimiento real de los conceptos metafísicos. Después de explicar el origen y las clases de ideas, Locke analiza el lenguaje, puesto que las ideas se expresan con palabras. Las ideas representan cosas particulares, pero la mente es capaz de abstraer, es decir, de advertir las semejanzas entre las ideas particulares y prescindir de sus diferencias, formando así una idea general que representamos con un signo convencional, una palabra. Estas palabras generales nos permiten referirnos a clases de cosas, géneros, especies, etc., pero, siguiendo la tradición nominalista, Locke afirma que lo único que existe en la realidad son los individuos particulares. A pesar de que Locke no pone en cuestión algunos conceptos que no parecen provenir de la experiencia, como la idea misma de sustancia, su empirismo inaugura una etapa de desconfianza en las posibilidades del conocimiento que culminará en la filosofía de otro empirista, David Hume. Por tanto, las ideas simples, la mente las recibe pasivamente. Sensación, experiencia externa; reflexión, experiencia interna; sensación y reflexión. Ideas complejas, la mente las produce activamente a partir de ideas simples. Sustancias, cosas que existen por sí mismas; modos, manifestaciones de la sustancia; y relaciones, justaposición de ideas.